Nuevamente bienvenido a estos tutoriales para la materia de dibujo electromecánico. Continuamos con los tutoriales para crear, en este caso, la bomba de lóbulos. En esta sesión vamos a ver cómo crear el resto de componentes que forman parte de este ensamble denominado bomba de lóbulos. En la sesión anterior pues vimos cómo crear el cuerpo. Ahora vamos a crear los diferentes elementos. En este caso vamos a empezar con el óvulo. Para el óvulo únicamente nos proporcionan estas dos vistas, que son una vista frontal y una vista de corte. En la vista frontal pues observamos lo que es el perfil que representa el óvulo, y acá presenta un corte para indicarnos, en este caso, las distancias que debe haber entre los centros que forman parte de estos círculos. Entonces, bueno, empezamos nuevamente con una pieza. Seguimos trabajando en milímetros. Voy a agregar de una vez una apariencia. En este caso lo vamos a poner que sea cromo, una placa de cromo pulida. Aceptar. Y vamos a empezar en el plano alzado. Bien, vamos a crear lo que va a ser esta región para en un solo movimiento crear completamente el óvulo. Entonces esto va a representar mi centro, que es un cuadro de 12 por 12. Entonces nos vamos a ir a rectángulo de centro y voy a crear este rectángulo con dimensiones de 12 por 12. Y ya tenemos aquí esta parte. Luego, entre centros, nos dice que debemos tener una distancia de 50. Entonces vamos a trazar una línea de punto medio. La vamos a poner de manera constructiva y le vamos a agregar una cota de 50 milímetros. Aquí vamos a trazar estos círculos, que en este caso deben de tener un diámetro de 50. Entonces trazamos 1, trazamos 2 y les agregamos una relación de igualdad. Acotamos uno solo con un valor de 50. Y luego aquí nos dice que debemos de tener un arco que lo forma un círculo con radio 50. Entonces vamos a crear un círculo. Radio 50 sería diámetro 100. Y nos lo vamos a traer para agregarle una relación entre estos dos de manera tangencial. Lo mismo entre este y este. Y con eso vamos a recortar esta parte. Lo único que ocupamos es esta porción de línea, y esta línea también ocupamos en la parte inferior. Entonces vamos a hacer una simetría de esta curva con respecto a esta línea punteada. Y luego el espesor de esta sección debe ser de 8.5. Por lo tanto voy a hacer una equidistancia de 8.5 de este círculo de manera inversa. Lo mismo de este círculo, también de manera inversa. Y luego esta sección debe tener 26, es decir, entre estas dos líneas vamos a poner una línea constructiva desde este punto hasta este punto, y vamos a hacer una equidistancia de 13 de manera bidireccional. Aceptamos. Y lo único que nos resta aquí es cortar. ¿Qué vamos a cortar? Bueno, vamos a cortar esta parte de aquí, esta parte de aquí y la parte de aquí. Lo mismo del otro lado. Y vamos a cortar estas porciones de los círculos junto con, bueno, estas de aquí las vamos a eliminar.
13, 13. Aquí estos dos se perdió la relación, vamos a agregar una relación de igualdad. Igual entre, bueno, este como tiene la simetría, vamos a acotar 1. Aquí, ya no nos va a permitir porque tenemos esta de 100. Entonces vamos a eliminarla y vamos a agregar esta de 50. Entre estos dos vamos a agregar una relación tangencial y entre estos vamos a agregar una relación también de igualdad. Aquí nos falta, ¿qué nos falta? Radio igual. Ok, nos faltaría el desfase. Y con eso ya quedó completamente definido. Entonces, una vez que ya tenemos estas relaciones, la instrucción debe ser de 40. Entonces, operaciones 40. Y ya tenemos ahí esta parte del lóbulo. El lóbulo son dos, por lo tanto nada más vamos a hacer uno solo. Entonces esto lo vamos a guardar como lóbulo, bomba, lóbulos. Guardamos. El siguiente elemento que vamos a realizar es la tapa. La tapa. Entonces vamos a girar esta vista que nos quede más cómodo. Bien, entonces cerramos este elemento que ya terminamos. Vamos a crear uno nuevo. Voy a agregar una apariencia. En este caso quiero que sea transparente. Vamos a agregar un plástico transparente, translúcido, y así lo vamos a dejar, aceptar. Y vamos a empezar con un plano en la vista alzada. Y nuevamente, como la primera pieza, pues trazamos dos círculos que también van a tener una relación de igualdad, que también van a medir 120, que también van a tener una distancia entre centros de 70, y entre este centro y cualquiera de ellos vamos a tener la mitad, 35. Y nos falta agregar las relaciones de vertical para que se vayan definiendo. Terminamos. Y en este caso debe tener este orificio de 5. Entonces vamos a recortar primero y vamos a agregar esos dos círculos que también van a ser iguales, con un diámetro de 5. Perdón, es de 10, nos equivocamos aquí. 10. La primera parte que vamos a hacer va a ser una tapa que va a tener 5 milímetros y que precisamente dejamos este hueco para que sea una sola operación. Terminamos una operación de 5 milímetros y aceptamos. Y ahí tenemos pues la vista translúcida. Aquí no se nota mucho, pero bueno, ahí quedó. Ahora, sobre esta cara vamos a trabajar otro croquis, donde vamos a realizar esta saliente que debe tener en este caso 22. Entonces aprovechamos estos centros y ambos deben ser iguales, con un diámetro de 22. Y eso lo vamos a extruir también 5 milímetros.
Aceptamos. De esta manera ya quedó tapado. Ahora, en esa parte nos dice aquí que debemos de tener un chaflán de 1×45 en la parte superior y en la parte de la base. Entonces, chaflán 1×45 en esta arista, luego en esta arista, igual aquí, igual acá. Y ya tenemos allí los chaflanes. Y luego vamos a agregar lo que son los orificios para que pueda pasar el tornillo que aprieta la tapa. En este caso, nos falta también este chaflán de 1×45 alrededor de. Entonces, chaflán 1×45, tocamos esta arista y esta arista. Y ya se generó. Bien, ahora entonces quedamos que sobre esta cara creamos un croquis, control 8, y vamos a hacer una equidistancia de 5, porque aquí nos está indicando 5. Entonces vamos a agarrar esta arista, la invertimos la dirección y la vamos a hacer en modo constructivo. Vamos a trazar círculos aquí, en este cuadrante y en este otro cuadrante, que deben de tener también el mismo valor, en este caso de 5. Hacemos lo mismo de la parte inferior, pero para facilitarlo vamos a poner mejor una línea para hacer una simetría entre estos círculos. Con respecto a esta línea, aceptamos. Terminamos el croquis. De hecho, creo que esta operación también debemos agregarla al principio, pero bueno, no hay problema. Extruimos y aquí le decimos que sea por todo. Y ahí tenemos los huecos. Básicamente esto es todo lo que hay que hacerle en la tapa. Entonces la guardamos como tapa bomba lóbulos. Entonces cerramos y vamos a crear otra nueva pieza. La siguiente pieza que vamos a crear es el eje. Y el eje es muy sencillo. Con una operación de revolución lo vamos a hacer. Entonces vamos a insertarle también una apariencia metálica de acero pulido. Y vamos a empezar también en el plano alzado un croquis. En este caso pues vamos a realizar este perfil. En este caso esta sección de aquí representa una zona cuadrada. Por lo tanto únicamente en la primera operación voy a hacer lo que sería esta parte. Bien, entonces tiene una forma más o menos así y así. Y aquí, bueno, empezamos con las medidas. Debe tener 30 desde aquí hasta acá, 30. El diámetro de esta parte aquí nos dice debe ser de 18. Como va a ser revolución, va a ser la mitad, va a ser 9. Esta parte la recorremos, ahí está. Y el chaflán debe ser de 1.5×45. Entonces el ángulo va a ser de 45 y la altura debe ser de 1.5. Eso es todo lo que ocupamos en esta sección. Terminamos, nos vamos a revolución y ya tenemos esa parte.
La siguiente quedamos que es una sección cuadrada de 12 por 12. Entonces vamos a trabajar sobre esta cara, control 8, y ahí hacemos un cuadro con medidas de 12 por 12. Eso es todo lo que ocupamos y lo vamos a extruir 40 milímetros. 40 milímetros. Y la última parte es una sección circular de 10 milímetros de diámetro por 5. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a trabajar en esta cara. Hacemos un círculo con un valor de 10 milímetros y que va a estar extruido 5. Ya tenemos ahí prácticamente la flecha. Lo que nos falta es agregar este cuñero, y para hacer ese cuñero debe quedar de manera tangencial a esta cara. Por lo tanto, vamos a utilizar la vista de alzado, y si tenemos un diámetro de 18, vamos a hacerle un offset de 9. Es decir, vamos a crear una geometría de referencia, plano, y para que quede tangencial dijimos que debe tener un valor de 9 milímetros. Aceptamos, y si nos ponemos en esta vista, observamos que queda de manera tangencial. Bien, entonces sobre este plano 1 vamos a crear un croquis, control 8. Este plano 1 lo vamos a ocultar y no únicamente nos va a quedar su croquis. Aquí vamos a hacer una ranura. Aquí la tenemos. Lo primero vamos a cerciorarnos que tenga la relación coincidente, si está bien. Y vamos a empezar a acotar. Debe tener 8, 6 y debe tener radio 3. Entonces con respecto a esta línea debe ser de 8. Y entre centros debemos tener una distancia de 6. Y el radio de este círculo debe ser de 3. Con esto ya tenemos esta sección, y el corte debe ser de 2 milímetros hacia la parte interna. Entonces salimos del croquis, extruir corte 2 milímetros. Y ya tenemos allí nuestro cuñero. Nos falta ahora hacer este otro barreno, que debe tener una medida M8 y debe tener esta forma. Para eso entonces vamos a hacer aquí sobre esta cara un punto nada más, que nos va a servir como referencia. A este punto de aquí lo vamos a eliminar, que nos va a servir como referencia para utilizar este elemento que se llama taladro. Aquí vamos a utilizar ANSYS Metric. Vamos a utilizar ¿dónde está? Vamos a utilizar esta opción, tamaño personalizado, taladro roscado, es de M8. Vamos a ir a buscarlo aquí, M8, y vamos a editar estas distancias 15 y 20. Vamos a ir a tamaño personalizado, ¿dónde está? Perdón, regresé. Es aquí, quedamos. Entonces M8, la condición final, en lugar de por todo vamos a poner profundidad especificada, y aquí vamos a establecer los valores. 20 debe ser el valor total del corte,
y la rosca debe llegar hasta los 15. Una vez que ya tenemos esta parte, nos vamos a ir a posiciones y vamos a tocar este punto. Croquis 3D, este punto, damos clic derecho, nos está permitiendo, nos dice aquí, utilice cotas de otras herramientas o definir. Ok, vamos a darle acá atrás, vamos a repetir, rosca, entonces quedamos que es de este tipo. Y bueno, vamos a dejar igual como un taladro. Tamaño M8, aquí está. Condición final hasta profundidad especificada, 20 milímetros. Posición en este punto. Ok, bueno, si no nos deja de esta manera, no hay problema. Vamos a eliminar este croquis y lo vamos a hacer sobre la vista de alzado. Control 8. Aquí vamos a crear ese elemento que va a medir hasta acá. Entonces debe ser de M8, vamos a hacer de 4 por 20. Y con eso vamos a hacer una revolución de corte. Y ya lo tenemos ahí. Bien, entonces con eso terminamos este eje. Vamos a guardar. Eje, bomba, lóbulo. Guardamos y vamos a continuar con la siguiente pieza. La siguiente pieza es el engrane. Para crear el engrane, bueno, iniciamos nuevamente en una pieza nueva. Vamos a asignar también una apariencia de, vamos a ponerle acero también, pulido. Y empezamos en la vista lateral. Empezamos en la vista lateral para que esto sea nuestra cara frontal. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer por medio de una revolución. ¿Por qué? Porque el perfil del engrane, si observamos aquí, tiene un cambio en la parte ancha del diente y la parte del cuerpo. Si lo hacemos por esta sola parte, tendríamos que hacer más operaciones. Entonces vamos a empezar trazando una línea constructiva que va a ser en este caso este eje de revolución, y a partir de aquí vamos a crear el perfil. El diámetro de la flecha debe ser de 18, hay que tenerlo en cuenta. Entonces aquí, pasando encima del origen, voy a empezar en este punto y voy a crear de manera rápida lo que sería el perfil aproximado de esta parte. Lo trazo así y esta línea la vamos a cambiar a constructiva. Entonces esta línea con respecto a este punto debe mantenerse coincidente, y a partir de aquí vamos a hacer una simetría. Una simetría de estos elementos con respecto a esta línea. Y vamos a empezar a acotar. El ancho máximo debe ser de 10. Entonces aquí deben ser 10. Y luego la siguiente parte debe tener 6. 6. La altura con esto debe ser de 9 para que nos dé el diámetro de 18.
aquí no pasa nada. Vamos a recorrer esto de esta manera. Luego la altura hasta este punto debe ser de 36 y la altura máxima del engrane debe ser de 76. Aquí nos lo muestra esta pequeña vista. Entonces 76 entre 2 va a ser su valor. Seleccionamos aquí, ponemos 76 entre 2 y aceptamos. Y luego quedamos que aquí con respecto a esta línea debe medir 36, es decir 18. Esto igual lo vamos a mover para seguir dándole la forma. Este debe ser de 2 por 45, entonces nos aseguramos que tenga ese ángulo de 45. Y vamos a comprobar que haya tenido la distancia de 2. Ahí está bien. Si la agrego se va a sobreescribir o sobre restringir. Lo que nos falta aquí es agregar este valor de 8.75, que es el radio de esta sección. Aquí le ponemos 8.75 y vamos a hacer que coincida este con este de manera horizontal. Y nos falta el ancho de la parte superior, que debe ser de 4.87. 4.87 y con esto ya quedó definido nuestro perfil. Salimos del croquis y vamos a hacer una revolución con respecto a la línea punteada. Ya tenemos ahí el cuerpo del engrane. Ahora nos falta realizar lo que son los dientes. Para los dientes pues vamos a trabajar en esta cara, control 8, y vamos a trazar una línea constructiva de esta manera y vamos a trazar líneas equidistantes que tengan la mitad de estos valores para poder trazar esta curva que va a tener 8.75. También debemos de trazar círculos de 63 y el de diámetro primitivo que debe tener 70. Entonces vamos a trazar esos círculos. 1, 2. Este debe tener 70 y va a ser constructivo porque representa el diámetro primitivo. Y este debe tener 63. Ahí está. Entonces ahora vamos a hacer la equidistancia. Primero 3.15 entre 2. Seleccionamos esta línea y aceptamos. La siguiente tiene que ser 5.492 entre 2. 5.492 entre 2. Y tocamos nuevamente esta línea. Estas tres líneas o estas dos líneas nos van a servir para tener los puntos de referencia donde debemos trazar la curva de 8.75. Entonces nos vamos a arco de 3 puntos, seleccionamos este punto de aquí y ponemos ese valor 8.75. Con eso ya tenemos la curva que forma parte del, en este caso del engrane, y vamos a eliminar estas de aquí, esta también. Vamos a recortar en esta sección y aquí vamos a agregarle un redondeo de 1. Es un redondeo de 1 milímetro en estos dos puntos. Esto lo vamos a hacer simetría con respecto a esta línea. Y vamos a recortar nuevamente aquí y en la parte superior. Este elemento representa el engrane y lo que vamos a hacer ahora es generar una matriz
de, en este caso, 20 dientes. Entonces ahora nos vamos a ir a matriz circular. Vamos a tocar los elementos que queremos que sean parte de la matriz. Y aquí vamos a agregar la cantidad de elementos, 20. Aceptamos y salimos del croquis. Aquí vamos a hacer un corte y en este caso vamos a los contornos seleccionados. Vamos a eliminar ese croquis y vamos a ver si nos deja seleccionar las regiones. Aquí está un poco complicado, entonces bueno, vamos a editar el croquis, mejor para dejar las regiones que necesitamos. Entonces en este caso necesitamos cortar estas porciones, por lo tanto vamos a tener que recortar en esta parte. Ok, nos falta aquí que vamos a hacer como parte de los elementos. Entonces cortamos ahí, aquí y aquí. Igual vamos a recortar aquí, aquí, aquí también, igual aquí arriba. Entonces este procedimiento pues lo vamos a realizar sobre cada uno de los dientes para dejar únicamente las regiones que vamos a sustraer que van a formar el engrane. Este es un método, no es lo adecuado. Más adelante vamos a ver cómo se utilizan otros métodos para obtener en este caso el perfil mucho más rápido que lo que estamos haciendo aquí. Pero digamos que con esto que empecemos a conocer, pues ya vamos a tener mucha ventaja. Bien, entonces ya que tenemos, ahora sí salimos del croquis y nos vamos a ir a extruir corte. Vamos a ir seleccionando, vamos a quitar esta que se llama operación lámina y vamos a ir seleccionando diferentes regiones. Vamos a seleccionar esa región, Esas regiones que se ponen en ese tono rosita, debemos darle clic porque son los elementos que vamos a quitar para generar los dientes. Entonces debemos de tener cuidado a la hora de seleccionar precisamente cada una de esas diferentes regiones. Casi terminamos. Esto requiere un poco de paciencia y de práctica para obtener el resultado adecuado. Y como les mencionaba, pues esta es una de las tantas técnicas, no es la más exacta ni la más adecuada, pero bueno, cuando no hay más, pues se emplea lo que se tiene a la mano. Más adelante, pues como les mencionaba, el programa tiene muchísimas bondades, de tal manera que podemos generar un archivo especial para la creación de engranes. Pues ya terminamos de seleccionar todas las regiones. Vamos a aceptar. Y vamos a observar ahorita que termine cuál es el resultado. Ya tenemos ahí nuestro engranaje. Ahora nos falta hacer la parte del espacio para la chaveta. Entonces aquí vamos a hacer un rectángulo. Para empezar, pues lo vamos a centrar entre este y este, debe tener una relación vertical. La altura debe ser de 10 con respecto al centro, entonces de aquí a aquí deben ser 10. El ancho debe ser de 6. Y aquí le vamos a poner una altura de 5, nada más para que corte. Salimos del croquis. Y va a ser una instrucción en corte por todo.
ya tenemos ahí el espacio para la chaveta. Y con esto, bueno, ya casi terminábamos. Nos falta hacerle estas ranuras. Entonces, antes de emocionarnos con que ya terminamos, vamos a agregar esa parte. En este caso, vamos a observar qué dimensiones nos están proporcionando. Aquí nos dice que debemos de tener un ángulo de 80 entre cada uno de ellos. Por lo tanto, entonces, vamos a crear una ranura. Vamos a ver si utilizamos esta opción. Aquí está. Y ahí está. Bien, entonces vamos a acotar. El círculo base debe tener 50 de radio. Perdón, 50 de diámetro, quiere decir que son 25. El ancho debe ser de radio 3. Entonces, radio 3. Y nos falta agregar una línea constructiva para poder alinearnos exactamente al centro. Entonces, vamos a primero agregar esa cota angular que debe ser de 80 grados. Ahí está. Y luego debe quedar centrado. Entonces este punto con este punto deben de tener una relación vertical. Vamos a eliminar estos de aquí. No nos deja agarrar el centro del espacio de trabajo. Ok, entonces vamos a poner una línea constructiva de referencia. Entonces, entre esta línea y este punto debe haber una relación coincidente. Y con eso ya quedó definido. Ahora entonces lo que vamos a hacer es una matriz circular de 3 elementos. Aceptamos. Y con eso vamos a hacer un corte de todo. Aceptamos. Y entonces ahora sí ya podemos cantar victoria. Ya terminamos nuestro engrane. Guardamos como engrane bomba lóbulos. Después viene esta tapa y la polea. Casi terminamos. Entonces vamos ahora con la tapa. Cerramos este archivo y hacemos uno nuevo. Entonces nuevamente en el plano alzado vamos a agregar una apariencia. Esa la vamos a poner plástica, que sea texturado. Vamos a seleccionar esta opción y ahora sí, alzado y croquis. Vamos a trazar este elemento que debe tener 82 de diámetro, que debe tener una separación entre centros de 70 también. Entonces vamos a trazar estos círculos. Agregamos las relaciones verticales. Y luego una de igualdad entre ellos. Luego quedamos que deben de tener 82 y una separación entre centros de 70. Y aquí le ponemos otra cota para definirlos, 35. Agregamos una línea
entre cuadrantes y recortamos. Ya lo tenemos ahí. Entonces aquí nuevamente ponemos el valor de el radio del círculo para que se termine de definir. Y luego vamos a observar cómo debemos de crearlo. Debemos dejarle estos orificios de 30, entonces vamos a ponerlos de esta manera. Les agregamos sus relaciones de igualdad y su cota para indicar que van a medir 30. Y con eso vamos a extruirlo 17 milímetros. Entonces, extrusión 17 milímetros. Ya lo tenemos allí. Ahora, para hacer el hueco debes dejar un espesor de 2 milímetros y 3 milímetros con respecto a esta cara. Entonces, vamos a trabajar sobre esta cara posterior. Vamos a hacer una equidistancia de 2 milímetros hacia la parte interna. Y eso lo vamos a cortar. Vamos a cambiar aquí, equidistante de la superficie. De esta superficie debe equidistanciarse el espesor de 3 milímetros. Y aceptamos. De esta manera pues ya nos genera ese hueco. Aquí dejamos esos 3 milímetros de espesor. Luego observamos que debe tener este empalme de 2 por 45. Entonces ahora vamos a ir a chaflán 2 por 45. Tocamos esta arista y aceptamos. Ya tenemos ahí ese resultado. Posteriormente a eso vamos a crear estos círculos que deben de tener 34 y deben de tener una altura máxima de 8. Entonces sobre esta cara vamos a primero convertir en entidad estos dos círculos, control 8, y luego vamos a crear los otros dos. Agregamos su relación de igualdad y le ponemos el valor de la cota, que en este caso debe ser de 34. Con eso vamos a extruirlos, dijimos 8 milímetros. Y luego en esta parte debe llevar también un chaflán de 2 por 45. Entonces vamos a chaflán. Ya tiene estos valores, pues únicamente seleccionamos las aristas y ya quedaron. Aquí, ¿qué ocurrió? Vamos a ver, el otro chaflán lo hizo por la parte interna. Vamos a editarlo. Vamos a editar la arista 1 y vamos a seleccionar aquí. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí esas dos salientes. Básicamente ya tenemos todo el cuerpo, lo único que nos falta es agregar estas orejitas. Estas orejitas nos dicen que deben de estar a 7 milímetros con respecto a la cara posterior. Significa que vamos a hacer un plano de ayuda. Entonces vamos a tocar esta cara, geometría de referencia, plano. Aquí le vamos a decir que se invierta y que tenga un valor de 7. Este plano vamos a crear un croquis y una vez que creamos el croquis lo vamos a ocultar. Control 8, control 8. A ver, ¿en qué vista estamos? Sí, está bien, control 8. Bien, aquí entonces vamos a crear estos círculos que deben de tener 95 y 85. Y deben de coincidir, en este caso, con la línea central. Entonces vamos a crear
esos círculos. Son 1, son 2, son 3, son 4, son 5, son 6, 7 y 8. Entonces a todos los internos nuevamente le agregamos una relación de igualdad. Y a los externos también les agregamos una relación de igualdad. Y luego les agregamos una relación horizontal a cada uno de ellos. Y después una vertical también entre ellos. Ahí está. Y luego vamos a proceder a acotar 95 de aquí a aquí. Entonces 95 y luego debemos de tener 85 por este lado. Y luego para dejarlos exactamente centrados, nos vamos a regresar. Ahí está. Entonces entre este y este deben ser 85 entre 2. Y entre este y este 95 entre 2. Con eso ya quedó completamente definido. Ahora vamos a poner una línea constructiva partiendo del centro de este círculo. Ahí lo tenemos. Entonces deben de 5 y 13 deben de medir. Entonces falta la acotación. Este debe medir 5 y este debe medir 13. Bien, y con eso vamos a agregar una línea entre este punto y este punto. Y aquí vamos a agregar una relación tangencial. Y luego vamos a agregar otra línea de esta manera. Primero vamos a agregar una relación tangencial, que ya la agarro ahí. Y luego vamos a agregar una relación paralela. Y finalmente vamos a proyectar esta sección del círculo. Vamos a recortar aquí y aquí y aquí. Y ya tenemos allí nuestra región. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner otra línea constructiva. Y lo primero que vamos a hacer es crear una simetría de estos tres elementos con respecto a esta línea. Y lo que nos falta aquí es recortar. Y luego vamos a agregar otra simetría de estos elementos con respecto a, nos hizo falta aquí una línea. Aquí nos faltó otra línea. Entonces ahora sí, simetría. De estos con respecto a este de aquí. Aceptar. Y aquí nos está dando un conflicto. Vamos a quitar esta relación para que se acomode. Bien, entonces con eso lo único que nos resta aquí es recortar aquí y aquí. Y nuevamente vamos a eliminar esa relación y esa relación. Esto también. Y nos faltaría quitar estas de aquí también. Ahí está. Terminamos y vamos a hacer una instrucción de 3 milímetros hacia el otro lado. Y terminamos. Con eso ya tenemos ahí esa pieza que es la tapa. Bueno, guardamos. Esa es es la guarda bomba lóbulos.
Guardamos y vamos a continuar con las últimas piezas. Tenemos aquí esta polea. Entonces nuevamente empezamos, pieza en milímetros. Esta polea le vamos a poner una apariencia metálica de acero, de cromo. La vamos a poner, a ver qué tal se ve. Y vamos a trabajar también en la vista lateral. Y vamos a crear este perfil. Aquí nos dice que el orificio debe tener 8 milímetros de diámetro, entonces vamos a trazar una línea constructiva que va a ser nuestro eje de revolución. Y aquí vamos a empezar a trazar esa parte de la polea. Luego de aquí tiene una forma más o menos así. Aquí vamos a recorrerla un poco para que nos permita acomodarlo. Ok, más o menos está así, como una especie de Y. Y luego vamos a hacer una simetría. Nos falta el eje de simetría. De aquí hasta aquí. Entonces, simetría con respecto a esta línea. Y con eso empezamos a acotar. Quedamos que debe tener 8, entonces significa que aquí debe tener 4. Luego el ancho de esta parte debe ser de 3. Entonces entre estos dos debe ser 3 milímetros. Aquí vamos a mover este para acá y ahí se vuelve a acomodar. Y luego esta parte de aquí debe medir 9. Y luego 16.5 debe medir en la parte superior. Entonces entre estos dos 16.5, el ángulo debe ser de 30 grados. Entre este y este debe ser entonces la mitad, 15. Vamos a mover esto hacia arriba, más o menos. Luego la altura total debe ser de diámetro 68, serían 34. Ahí está, ya va agarrando forma. Esta parte de aquí debe tener un ancho de 6. Entonces 6, ya está. Y luego esta otra parte debe tener 9. Entonces aquí este ya quedó fijo. Vamos a quitarle esto otro. Debe medir 40 donde empieza esta otra parte. Entonces vamos a ponerle aquí. Ok, aquí ya no nos dejó. Vamos a ver cuál es el que no nos está dejando. Aquí tenemos este que vamos a eliminar. Ya quedó. Entonces esto ya lo podemos mover. Ahí está. Y debe tener entonces, quedamos que 40 entre 2 va a ser 20. Entonces de aquí a este punto debemos de tener 20. Y el ancho de esta porción debe ser de, aquí hay una relación también que nos está causando conflicto
con alguna de estas. Bueno, vamos a eliminar estas de aquí y vamos a cortar esta de 3. Ahí está. Entonces de aquí vamos a subir esta parte. Ahí está. Entonces de aquí para acá y de aquí para el otro lado. Entonces aquí debemos de tener una distancia de 9. Ahí está, perfecto. Y el ancho de aquí nos dice debe de ser de 2. Entonces aquí vamos a ponerle 2. Y con eso ya tenemos el perfil de la polea. Salimos, revolución con respecto a este, y ya lo tenemos ahí. Y ahora sobre esta cara, control 8, vamos a crear este perfil. Entonces nos vamos a ir aquí, a ponerle 10. Ahí está, aproximadamente. Ahí está. Entonces el círculo base debe tener 32. 32, que sería igual a 16. Y luego debemos de tener una separación de 60 grados entre estos dos. Vamos a poner una línea constructiva entre ellos. Y luego vamos a poner otra línea constructiva que nos va a servir la referencia para poder alinear estos dos. Coincidente. Y entre esto y esto debemos de tener 60 grados. Y el círculo debe tener radio 4. Y con eso hacemos una matriz de 3 elementos. Terminamos, salimos del croquis y hacemos un corte por todo. Aceptamos. A ver, ¿qué pasó aquí? Invertir lado, cortar. Está por todo. Y ya tenemos allí la polea. Entonces, eso es todo lo que lleva. Ah, nos falta, que ya habíamos cantado victoria, ¿no es cierto? Nos falta esta saliente. Entonces, vamos a trabajar sobre esta cara. Control 8. Y allí debe tener 24. Entonces, cota de 24. El espesor es de 3, entonces hacemos una equidistancia de 3 hacia la parte interior, perdón. Y esa debe tener una altura de 11 milímetros. Entonces, salimos, extruir 11 milímetros. Aceptamos. Y finalmente le vamos a hacer el orificio del cuñero. Entonces sobre esta cara, control 8, hacemos un rectángulo. Voy a cambiarle la vista para que se observe mejor. Ahí está. Hacemos un rectángulo. Lo alineamos primeramente con respecto al centro, mantenga vertical. De aquí a aquí debe medir 10. Y por aquí debe medir 6. Y aquí nada más le vamos a dar una altura de 3 para que corte.
Entonces volvemos a cambiar, ahí está, y hacemos una extrusión de corte de 11 milímetros también. Y con eso, ahora sí, ya terminamos nuestra polea. Polea bomba lóbulos. Terminamos y finalmente nos falta esta tapita y la chaveta. Cerramos, abrimos uno nuevo, empieza, aceptar. La tapa también la vamos a agregar una apariencia plástica. Quedamos que era texturado, esta opción, alzado, y ahí está. Vamos a crear este perfil, lo vamos a hacer por revolución. Entonces vamos a poner la línea de revolución y vamos a crear este perfil. Vamos a girar la vista así. Entonces debemos de tener una altura máxima de 38 y luego 34 y debe medir máximo, en este caso 5 y 8 son 13. Bien, entonces de aquí vamos a poner una línea constructiva de 34 entre 2 serían 17 y aquí le vamos a poner la distancia máxima, que deben ser 13, y luego aquí debe medir, tenemos una diferencia de 4, entonces debe medir 2. Luego debemos tener esta distancia de 8, de aquí para acá y de aquí para acá. Cota 8 para ambos casos. Y luego vamos a hacer la curva. La curva, para empezar necesitamos aquí un radio de 2, entonces vamos a poner un círculo de 4 y que sea tangente a esta línea y que estos dos sean verticales. Ahí está. Entonces con esto vamos a hacer el arco que coincida entre estos puntos. Entonces arco de 3 puntos entre este y este, vamos a ponerlo así. Pues entre estos dos agregamos una relación tangente y entre este y el punto de aquí tangente también. Aquí se sobre restringió, entonces lo vamos a dejar así. El radio de aquí no nos dice, entonces lo único que debe mantener son los 5 milímetros. Ok, entonces entre este punto y este punto deben de medir 5. Si está bien. Bien, entonces vamos a recortar aquí y aquí. Y vamos a hacer una equidistancia de 2 con respecto a este. Y vamos a unir aquí, pero vamos a recortar aquí, aquí, aquí. Con eso se generó la región y con eso hacemos la revolución de esta región. Quitamos esta opción de lámina y aceptamos. Y ya tenemos ahí tapa de la guarda. Tapa guarda. Bomba de lóbulos. Bomba lóbulos.
Guardamos. Y finalmente nos falta el cuñero, chaveta o cosa semejante. Entonces, en acero la vamos a crear, acero pulido, en el plano alzado. Y en este caso debe tener 6 por 3 y 3 de grueso. Hacemos una ranura. Aquí la vamos a hacer así, no hay ningún problema. Ahorita entre estas dos vamos a agregar para empezar una relación horizontal. Y luego entre este y este deben ser coincidentes. Debe tener 6 entre el centro. Y debe tener radio 3. Terminamos. Y una instrucción de 3. Y con eso terminamos. Chaveta, bomba, lóbulos. Bien, con esto terminamos entonces todas las piezas que forman parte de esta pieza, de este componente que se llama bomba de lóbulos. En otra sesión vamos a ver cómo se realiza el ensamblaje de estas piezas. Bueno, esta sesión ha sido todo. Nos vemos hasta la siguiente entrega.